Confesión horizontal, sanidad, no mediación. Hola, soy David Calderón de Teología en Acción. En el episodio anterior afirmamos con absoluta claridad que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Vimos el sacerdocio perfecto, el velo rasgado, vimos el acceso abierto y el sacerdocio universal de los creyentes. Pero ahora debemos entrar en un texto que muchas veces genera cierta confusión doctrinal y es Santiago 5:16. Porque algunos leen ese versículo y concluyen que la confesión debe pasar necesariamente por una figura espiritual para obtener perdón. Pero otros, en reacción, lo ignoran completamente. Pero la escritura no se contradice. Por eso hoy vamos a hacer exégesis cuidadosa. Vamos a mirar el contexto, el lenguaje, la intención pastoral y por supuesto la aplicación concreta. Y vamos a establecer una distinción firme, que es la confesión horizontal no es mediación sacramental. Es un instrumento de sanidad y restauración comunitaria. Pero como todo en este canal, vamos a la palabra. Entremos al bloque número 1 que se titula Exégesis de Santiago 5:16. Muy bien, primero leamos el texto completo. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero antes de interpretarlo, observemos el contexto inmediato. Santiago 5 del 14 al 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Observa el flujo de este argumento. Una enfermedad, una oración y restauración. Perdón si hubo pecado involucrado y una confesión mutua. El tema del pasaje no es la absolución sacramental, es una cuestión de restauración integral. Ahora, vayamos al verbo clave. Confesaos proviene del griego exomologeise. Es una forma recíproca que implica mutualidad. No dice confesad a una figura superior. Dice confesaos unos a otros. Eso es horizontal. Ahora, observa la finalidad. Para que seáis sanados. La palabra sanados es iasete, del verbo iaomai, que implica curación, restauración y recuperación. Entonces, el texto no dice para que seáis justificados o para que seáis perdonados judicialmente, no. Dice para que seáis sanados. Eso es crucial. El perdón judicial delante de Dios lo fundamentamos en 1 de Juan 1:19, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí el sujeto del perdón es Dios. En Santiago 5 el énfasis es comunitario, es restaurativo. Ahora, hagamos una observación muy importante. Santiago escribe a comunidades dispersas bajo presión, bajo conflicto, bajo sufrimiento. A lo largo de la carta aborda la lengua desordenada, que es el capítulo 3, conflictos y pasiones, que es el capítulo 4, injusticias, que es el capítulo 5. O sea, no está construyendo un sistema sacerdotal, sino que está promoviendo una transparencia para la comunidad, una transparencia comunitaria. La confesión mutua rompe el aislamiento, rompe la hipocresía, rompe la doble vida. Y aquí quiero hacer una reflexión muy importante, porque muchos pecados se fortalecen en el silencio. La confesión horizontal no compra el perdón. No quiero que me malinterpreten, pero sí debilita el poder que ofrece ese ocultamiento del pecado. Leamos Proverbios 28:13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Observa el orden. Confiesa, se aparta.
La confesión bíblica no es una cuestión de exhibicionismo espiritual, jamás. Es una cuestión de humildad que abre la puerta a la restauración. Y aquí está la clave del equilibrio. Cristo media el perdón y la comunidad facilita la sanidad. Si confundimos esas dos funciones, distorsionamos el texto. Ahora, vamos a profundizar más en cómo funciona correctamente la confesión horizontal sin convertirla en control espiritual. Entremos al bloque número 2. ¿Cuándo, cómo y a quién confesar? Sabiduría bíblica. Muy bien, habiendo hecho la exégesis básica de Santiago 5:16, ahora debemos hacernos ciertas preguntas que son prácticas. Primero, ¿significa este texto que debo confesar absolutamente todo a cualquier persona? ¿O significa que debo hacer confesiones públicas indiscriminadas? ¿O significa que el silencio siempre es pecado? La respuesta bíblica es mucho más madura que eso. La confesión horizontal no es exposición imprudente, no, es una restauración hermosa, llena de sabiduría. La escritura no promueve una imprudencia emocional, sino un discernimiento espiritual. Leamos Proverbios 11:13. Dice, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. No todo debe ser expuesto a todos. No, la confesión no es un espectáculo. Ahora bien, cuando el pecado ha dañado directamente a alguien, la confesión debe ir hacia esa persona. Leamos Mateo 5, versículos del 23 al 24. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Observa que Jesús no está hablando de confesión general, sino de conflicto relacional. O sea, si herí a alguien, debo ir hacia esa persona que herí. No sustituyo ese paso diciendo, bueno, ya lo arreglé con Dios. Eso sería una espiritualidad incompleta. Pero hay otro escenario. Y es que, ¿qué ocurre cuando el pecado no fue contra una persona específica, sino un patrón personal que me está dominando? Ahí entra la confesión para rendición de cuentas. Y eso está en Eclesiastés 4, del 9 al 10, que dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. La confesión horizontal, en este caso, no es para absolución, es para apoyo. En Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. El pecado persistente es una carga gigante y la rendición de cuentas no reemplaza la sangre de Cristo, pero sí ayuda a aplicar la gracia en la práctica. Ahora, quiero compartirte un tesoro súper importante y es que en el Nuevo Testamento aparece la palabra metanoia para arrepentimiento, que literalmente significa cambio de mente, transformación de dirección. No es solo una cuestión de remordimiento emocional. La confesión sin metanoia es una catarsis emocional. La confesión con metanoia es transformación. Leamos Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aquí la palabra borrados viene del griego exaleifo, que significa eliminar, borrar completamente, como tinta removida. Eso es obra divina. Pero la confesión visible produce un fruto humano. Veamos Lucas 3:8. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham
aún de estas piedras. La confesión horizontal es uno de esos frutos. No es la base del perdón, no. Es evidencia de un arrepentimiento real. Ahora, quiero tocar algo muy delicado, pero es necesario. La confesión horizontal no debe convertirse en herramienta de control espiritual. Si una estructura eclesial enseña que el creyente depende de una figura específica para recibir perdón, eso contradice 1 Timoteo 2:5. Pero si una iglesia elimina toda rendición de cuentas, crea un aislamiento peligroso. Entonces, el equilibrio bíblico es este: confieso a Dios para perdón y confieso a personas sabias para restauración. Leamos Proverbios 27:17. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. La confesión sana produce espacios de madurez, de crecimiento, no dinámicas de manipulación. Y aquí dejo una pregunta muy profunda. ¿Estoy confesando para cambiar o estoy confesando solo para aliviar mi conciencia momentáneamente? Porque la confesión bíblica siempre camina hacia la transformación. Siempre. Ahora, vamos a profundizar aún más, entrando en los peligros de tergiversar la confesión, tanto hacia el control religioso como hacia la autosuficiencia espiritual. Entremos al bloque número 3. Peligros de tergiversar la confesión. Ahora que hemos establecido el equilibrio bíblico entre mediación única en Cristo y confesión horizontal para sanidad, necesitamos hablar de los peligros reales cuando esta doctrina se distorsiona. Porque cada verdad bíblica mal entendida puede producir extremos sumamente dañinos. Y aquí hay dos extremos particularmente peligrosos. Número 1, el extremo del control religioso. Cuando la confesión horizontal se convierte en un sistema obligatorio de absolución humana, la iglesia deja de apuntar a Cristo y comienza a ocupar un lugar que no le corresponde. Ya afirmamos la base doctrinal, que es 1 Timoteo 2:5, que dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Cuando una estructura enseña directa o indirectamente que el perdón depende de la confesión de un líder específico, está funcionalmente multiplicando mediadores, y eso tiene consecuencias graves bíblicamente hablando. Gálatas 2:21 dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Eso quiere decir que si la absolución depende de un hombre, la suficiencia de Cristo se estaría minimizando. Y aquí hay algo sumamente delicado, porque la confesión usada como mecanismo de control puede generar dependencia espiritual enfermiza, manipulación emocional, violación de conciencia y un temor constante. En 2 Corintios 1:24 dice: no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. El liderazgo bíblico no domina la fe del creyente, no administra su culpa, no administra absolución, apunta solamente a Cristo. Y quiero decir algo con mucha claridad pastoral. El pastor bíblico acompaña, no sustituye. No. Cuando la confesión se convierte en una herramienta de poder, deja de ser un instrumento de sanidad. Veamos el punto número 2, que es el extremo del individualismo espiritual. En reacción al abuso, lastimosamente, algunas personas dicen: entonces no le cuento nada a nadie. No, esto solamente es entre Dios y yo. No necesito rendir cuentas a nadie. Y ese tampoco es el evangelio. En Hebreos 3:13 dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice: hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Observa algo muy importante. El pecado engaña. Y la palabra engaño en griego es apate, que implica seducción, distorsión progresiva.
El pecado no siempre se percibe claramente desde adentro. Por eso necesitamos la comunidad. Santiago 5 del 19 al 20 dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. La comunidad participa en un rescate, no en absolver, no en justificar, en rescatar. Y aquí quiero ser muy claro, la confesión horizontal no es debilidad espiritual, es una humildad, como dijimos anteriormente, madura. Proverbios 12:15 dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. El orgullo nos aísla. Cuando tenemos humildad, buscamos ayuda. Ahora bien, si juntamos ambos extremos, vemos el equilibrio glorioso del nuevo pacto. Ni independencia religiosa controladora, ni autosuficiencia espiritual aislada. Cristo es suficiente. Es el balance y la medida perfecta. La comunidad es necesaria. Y aquí quiero dejar una frase que siento que podría resumir este bloque. Y es: la mediación redentiva pertenece únicamente a Cristo. La restauración y la rendición de cuentas se vive en comunidad. Cuando confundimos estas dos esferas, distorsionamos el evangelio. Cuando las ordenamos de forma correcta, como lo estamos haciendo en este estudio, florece la sanidad. Ahora, necesitamos dar un paso aún más profundo y entrar en algo que muchas personas también confunden, y es el perdón divino versus la reconciliación humana. Porque no todo perdón produce automáticamente una restauración relacional, y eso requiere que lo estudiemos con precisión bíblica. Entremos al bloque número 4. Perdón divino versus reconciliación humana. Bueno, entramos en esta distinción que es absolutamente necesaria para evitar confusión. Muchas personas creen que si ya pidieron perdón a Dios, automáticamente todo quedó resuelto en todos los niveles. Pero la Biblia distingue entre el perdón vertical delante de Dios y la reconciliación horizontal entre personas. Ambas están relacionadas, pero no son idénticas. Primero, afirmemos el perdón vertical. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El perdón judicial proviene de Dios. La base no es nuestra intensidad emocional, no. La base es la justicia satisfecha, única, plena y completamente en Cristo. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificación es un término legal que implica declaración de justicia. Eso es vertical, ¿de acuerdo? Eso tiene que estar claro. Pero ahora observemos algo diferente. Romanos 12:18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Aquí aparece un elemento condicional. Dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Hermanos, todos sabemos que la reconciliación requiere de dos partes, ¿cierto? El perdón delante de Dios puede ser unilateral, pero la reconciliación interpersonal no siempre lo es. Y esto es crucial para que lo entendamos bíblicamente, porque hay situaciones donde una persona se arrepiente genuinamente, Dios la perdona, pero la relación humana requiere tiempo, requiere reconstrucción de confianza. Y en algunos casos requiere establecer límites saludables. En 2 de Samuel 12 nos da un ejemplo muy poderoso. Leamos 2 de Samuel 12:13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Ahí está, perdón vertical. Pero el capítulo continúa mostrando consecuencias reales en la casa de David. Perdón no eliminó todas las secuelas. Eso no contradice la gracia. Eso muestra la coherencia moral. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis,
Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El perdón restaura la relación con Dios, pero la siembra produce consecuencias temporales. Eso es una ley de Dios y aquí debemos afirmar algo muy importante. Perdonar no es lo mismo que reconciliar, no. Mateo 18 del 21 al 22 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. El perdón es una actitud del corazón. Pero en el mismo capítulo, Jesús habla de procesos cuando no hay arrepentimiento. Vean Mateo 18 del 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Podemos ver claramente un proceso. Hay escalamiento, hay límites, y eso demuestra que la reconciliación requiere una respuesta mutua, recíproca, en cierto sentido. Y aquí quiero traer una aplicación que es delicada pero necesaria. Vean, en casos de abuso, en casos de manipulación o violencia, el perdón cristiano no obliga a eliminar límites que te protejan. ¿Ok? El perdón libera el corazón de la amargura, pero la reconciliación requiere fruto digno de arrepentimiento. Eso está en Lucas 3:8. Dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Frutos, no palabras. Ahora, conecta todo esto con nuestra serie. Alguien puede decir: ya le pedí perdón a Dios, pero si dañó a alguien, debe buscar reparación cuando sea posible. Zaqueo nos da un ejemplo buenísimo. Lucas 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Eso no compró su salvación. No, eso fue un fruto de arrepentimiento. La confesión bíblica auténtica produce transformación visible. Y aquí dejamos organizada esta verdad. El perdón divino restaura la comunión con Dios. La reconciliación humana reconstruye relaciones dañadas. Confundir ambas produce un caos teológico. Ahora, en el siguiente bloque de este episodio, vamos a cerrar integrando todo, lo que sería la mediación única, la confesión horizontal, la sanidad comunitaria y la responsabilidad relacional en una síntesis práctica y clara. Entremos al bloque número 5, que se titula efectivamente Síntesis práctica, una confesión bíblica completa. Después de todo lo que hemos visto, exégesis de Santiago 5, mediación única en Cristo, sacerdocio universal, rendición de cuentas, perdón vertical, reconciliación horizontal, ahora debemos integrar todo en una visión coherente. Porque la confesión bíblica no es un acto aislado, es un proceso espiritual integral. Voy a organizarlo en 3 dimensiones que siento que deben coexistir sin confundirse. Primero, la dimensión vertical, ya lo hemos visto, delante de Dios. El pecado en su raíz más profunda es contra Dios. El Salmo 51:4 dice: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David había pecado contra Betsabé, contra Urías, contra la nación, pero reconoce que el núcleo del pecado es teológico. Por eso la confesión comienza delante de Dios. En 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí ocurre la limpieza judicial, aquí ocurre la restauración de comunión.
y aquí descansa la paz de la conciencia. Hebreos 9:14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La palabra conciencia en griego es syneidesis, que implica conciencia moral interna. La confesión vertical trae limpieza interior, pero no termina ahí. Veamos el punto número 2, que es la dimensión interna, la transformación real. Confesión sin transformación es solamente un alivio emocional. Segunda de Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La palabra arrepentimiento, como hemos visto, metanoia, implica un cambio de mente, un cambio de dirección. No es solo sentir culpa, es girar completamente. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Observa el orden, que ya lo hemos estudiado muchas veces. Confiesa, se aparta. La confesión bíblica incluye ruptura con el patrón. Si no hay apartarse, no hay metanoia genuina. Y aquí quiero hacer una aplicación directa. La confesión horizontal puede ayudar en esta dimensión porque el pecado prospera en el secreto, como ya lo hemos visto, pero se debilita en la luz. Efesios 5:13 dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. La luz no humilla, la luz nos libera. Es algo hermoso, es un regalo, que a veces es doloroso, pero siempre trae fruto. Veamos el punto número 3, que es la dimensión horizontal, reparación y restauración. Si el pecado afectó a otros, como ya hemos visto, la confesión debe extenderse a la reparación y subrayo cuando sea posible. Mateo 5:24 dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y como ya hemos estudiado, pero me encanta repasar esto, Zaqueo es el modelo visible de esto. Lucas 19:8 dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Eso es fruto. Él no compró el perdón, él demostró, testificó su transformación. Y aquí es donde muchas personas fallan. Quieren recibir un alivio vertical, pero evitan un proceso horizontal. Por supuesto, todos queremos paz interior, pero nos cuesta conversaciones incómodas. Pero cuando vamos a la palabra, no es evasión, es integridad. Ahora, quiero resumir todo este episodio en una estructura clara. Ok, Cristo media el perdón, la sangre limpia la conciencia, el arrepentimiento transforma el corazón, la comunidad acompaña la sanidad y la reparación reconstruye relaciones. Si quitamos uno de esos elementos, la confesión queda incompleta. Si absolutizamos uno y eliminamos otros, deformamos el modelo que nos muestra la palabra. Y aquí quiero dejar una frase que posiblemente logra resumir todo esto. Es, la confesión bíblica no es descarga emocional ni mecanismo de control. Es un camino integral hacia restauración con Dios, con uno mismo y con los demás. Y eso nos prepara para el siguiente episodio, donde vamos a entrar en algo aún más delicado, cuando la confesión se mezcla con abuso espiritual, con manipulación o con falsa espiritualidad. Pero bueno, antes de finalizar, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta aquí y les invito a cerrar este episodio con oración
integrando todo lo que hemos aprendido. Señor, hoy venimos delante de ti con humildad. Hemos estudiado tu palabra, hemos visto la diferencia entre mediación y acompañamiento. Hemos entendido que la confesión no es control, no es un espectáculo, ni simple alivio emocional. Gracias porque en Cristo tenemos acceso directo al Padre. Gracias porque la sangre de Jesús es suficiente. Como dice Hebreos 10:19, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Gracias porque no dependemos de ninguna estructura humana para ser perdonados, porque el velo fue rasgado, porque nuestro mediador es perfecto. Pero también, Señor, enséñanos a vivir la confesión de una manera integral, que no nos quedemos solo en palabras, que no busquemos solamente el alivio momentáneo y superficial, que no evitemos los pasos incómodos de la reconciliación. Danos metanoia verdadera, Señor, danos fruto digno de arrepentimiento. Señor, enséñanos a guardar nuestro corazón de los dos extremos, que no dependamos espiritualmente de hombres más que de ti, Señor, y de aislarnos orgullosamente rechazando la comunidad. Enséñanos a caminar en luz, como dice 1 de Juan 1:7, que si andamos en luz tenemos comunión unos con otros. Que nuestra confesión produzca comunión, que nuestra transparencia produzca sanidad, que nuestro arrepentimiento produzca transformación real. Señor, si hemos herido a alguien, danos la valentía y la sabiduría para reparar. Si estamos luchando en secreto, danos la humildad para buscar ayuda. Y si hemos confundido perdón con evasión, corrígenos con tu verdad. Señor, forma en nosotros una conciencia limpia, un corazón íntegro y una vida coherente con el Evangelio. Que esta serie no sea solo una enseñanza, que sea renovación espiritual. Y que todo lo que aprendemos nos lleve más profundamente a Cristo, nuestro único mediador. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.